Bueno, muchachos, de lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy, con la ayuda de Dios, es acerca de un método de lectura de las Sagradas Escrituras que se llama Lectio Divina. Y aquí en esta presentación les voy a explicar primero un poco del recorrido histórico, de las razones por las cuales la considero que es un patrimonio de la Iglesia Ortodoxa y dejárselas como herramientas para que puedan crecer en el entendimiento, en la comprensión de la Sagrada Escritura, pero sí también puedan llevar esto a las buenas obras también, a vivir una vida de acorde al Evangelio, a adquirir una mentalidad ortodoxa, a adquirir una forma de ser y a acercarnos un poco más a la semejanza a Cristo, ¿ya? Ese es el objetivo último de esto. Así que Sagrada Escritura 5, este ya va a ser Dios mediante, va a ser la última presentación que vamos a hablar acerca específicamente de Sagrada Escritura, aunque siempre vamos a estar retornando a la Sagrada Escritura de una u otra manera, pero específicamente sería la última y vamos comenzando. Bien, ¿qué es la Lectio Divina? La Lectio Divina, a ver, con permiso. La Lectio Divina es un método de lectura orante de las Sagradas Escrituras que consta de cuatro etapas o peldaños. Importante acá, lo dejé subrayado, lectura orante. Eh, la idea y el objetivo es que no sea una lectura meramente intelectual, ahí vamos a profundizar más en eso, sino que sea una lectura que nos lleve a la oración. ¿Sí? Los cuatro pasos que tiene esta Lectio Divina es lectio, meditatio, oratio y contemplatio, que traducido del latín al español sería lectura, meditación, oración y contemplación. Bien, vamos a ver un poquito de las raíces históricas y la verdad es que si nosotros pensamos en una lectura orante de la Sagrada Escritura, nos vamos a remontar ya desde el Antiguo Testamento. Eh, Acá solamente tomé dos ejemplos de muchos y casi infinitos ejemplos que podemos tomar de la Sagrada Escritura, pero estos me parecieron bien significativos. El Salmo 119 o 118 en algunas Biblias es el salmo más largo que tiene las Sagradas Escrituras y de hecho es el capítulo más largo que tiene. Y este habla todo acerca de esta valoración de la palabra de Dios, la valoración de la ley, valoración de lo que Él nos ha entregado por escrito. Y dice en en el Salmo 119, 118, desde el versículo 9 al 32, dice, a ver, ¿alguno de ustedes les gustaría leerlo? Adelante, el que levante la mano. ¿Quién se anima? Bueno, lo voy a leer yo. Dice, ¿cómo un joven limpiará su camino? Cumpliendo tus palabras. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Mi alma se consume deseando siempre tus decisiones. Mi alma llora de tristeza. Consuélame con tu palabra. Correré por el camino de tus mandamientos porque tú me infundes ánimo. Bien, acá puse subrayadas algunas partes que me parecieron importantes porque dice, ¿cómo un joven limpiará su camino? Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Él les dijo que la palabra que Él les había dado ya los había limpiado. Entonces la palabra de Dios tiene esto de limpiar el camino de uno, limpiar el corazón, cumplir las palabras, porque no solamente oírlas, sino hacerlas, y que tiene que ver con contemplar en nuestra propia vida lo que nosotros estamos aprendiendo y leyendo. Y conservo tu palabra en mi corazón, en mi corazón. Y esto tiene que ver con la meditación, que no es tanto una cuestión de la mente, sino una cuestión que se vive desde dentro del corazón. Meditaré tus leyes. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y bueno, y el deseo y el consuelo que vienen por lo que viene acerca de leer las santas palabras. Y el correr que viene también por la fuerza que nos da Dios mediante sus palabras que nos dan ánimo. Bien, y otra.
otro, otro verso de las Sagradas Escrituras que quería leerles es esto. Cuando estuvimos hablando acerca de los libros de la Sagrada Escritura y hicimos más o menos una pequeña introducción acerca de cada uno de ellos, en Esdras 8:1 hay una parte que es muy importante. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta. Ay, disculpe. Mm. A ver, y se juntó todo el pueblo. ¿Alguien me lo puede leer? Porque acá hay un cuadrado que me tapa la lectura completa. Por favor, ¿alguien me haría el favor? Jeremías, por favor, ¿puedes leer? Desde el comienzo. Lee lo que aparece de Esdras 8. Ya. Sí, sí, a eso me refiero. Sí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Me parece muy bonito incluso emocionante esta parte de la Sagrada Escritura, porque habla acerca de lo que produce la palabra de Dios cuando el corazón está dispuesto a escucharla. El pueblo dice que se sentó para escuchar las palabras de la ley y la Torá, que eran los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo escuchaban y lloraban delante de Dios. Y se arrepentían, tenían metanoia, metanía, y lloraban y los sacerdotes tuvieron que decirle que se alegran. Y ellos mismos también se alegraron por esto, porque habían entendido las palabras. Entonces eso tiene que provocar en nosotros también la misma actitud cuando nos acercamos a la Biblia. Bien, en el Nuevo Testamento también hay muchos ejemplos, pero acá les pongo dos. En los Evangelios tenemos el ejemplo que ya habíamos mencionado acerca de la Santísima Madre de Dios, que dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Después, acá tengo el icono que puse es de los apóstoles que iban caminando hacia Emaús, en que yo creo que ya les he mencionado este ejemplo de la Sagrada Escritura en que venían ellos hablando y conversando, se les apareció un hombre al cual no reconocieron en algún momento, y él les preguntó a este hombre que apareció, le dijo, ¿por qué vienen tan tristes? Y le responden, no saben que había un profeta que era muy poderoso y que sabíamos que era el Mesías, pero resulta que lo mataron y él había dicho que iba a resucitar, pero no sabemos, las mujeres nos dijeron lo habían visto, pero bueno, no sabemos todavía. Y ahí fue que el Señor les dijo, pero ¿tan tardos de entendimiento son? Y empezó a hablarles, les abrió las escrituras desde Génesis hasta los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, y les expuso todo lo que en la Biblia hablaba acerca de este Jesús que tenía que morir y que tenía que resucitar. Y ellos escuchaban atentamente, luego lo invitaron a pasar a su casa y comer, y en el momento en que él partía el pan, en ese momento reconocieron que era Jesús, y en ese momento también se les desapareció. Y ellos comentaban, y decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las escrituras? Entonces ahí también vemos esto que hacen las palabras de Jesús en los apóstoles y que también puede hacer en nosotros, hacer arder nuestro corazón, pero no solamente como para tener una sensación bonita, sino para transformar toda nuestra vida. Hechos, dice,
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En este caso eran los apóstoles también que estaban predicando predicando el Evangelio, y llegaron a este pueblo que estaban en Berea. Era un pueblo que, y dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué? Porque al recibir la palabra, o sea, la palabra del Evangelio, la que recibían verbalmente por parte de los apóstoles, pasaron a escudriñar las palabras escritas para examinar qué era lo que, si esto concordaba con lo que ellos estaban diciendo. Y esto lo alaban los apóstoles. Así también le digo a ustedes también de lo que yo vaya a enseñarles o decirles, ustedes también escudriñen y busquen, puede que en alguna cosa yo me equivoque, y yo voy a estar feliz de también de escuchar que ustedes me digan, mira, esto es de tal forma, o aprendí esto y todo eso, porque vamos a ir aprendiendo todos de todo. Eh, y naturalmente porque, bueno, ya. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, este llamado a que la palabra de Dios abunde en nosotros. Entonces, la única forma en que abunde en nosotros la palabra de Cristo es que nosotros nos llenemos de esta, que la leamos, y que conversemos acerca de esto y unos a otros, como decía recién, nos vayamos edificando con lo que vamos aprendiendo. Bien, y ahora vamos avanzando un poco más en la historia de la iglesia y nos encontramos cómo eran que leía las Sagradas Escrituras en el monacato antiguo. Ustedes saben que en el monacato comienza con la inmigración de los cristianos al desierto, luego de que el cristianismo haya convertido al Imperio Romano y ya el martirio ya no estaba tan cerca como antes, ya no habían tantos mártires, quizás ya no los habían. Entonces la figura del ideal ascético y esta búsqueda extrema de Dios se llevó en estos monjes que pasaron a vivir en los desiertos y a buscar intensamente a Dios todos los días de su vida. Eh, en esta época predomina el analfabetismo. Por lo tanto, se privilegia la escucha y la memorización. Entonces, los padres, por ejemplo, San Pacomio, San Antonio el Grande, memorizaban los textos de las escrituras que ellos escuchaban en la liturgia, que escuchaban en las vísperas, y luego de la memorización, eh, ellos iban como rumiando, como masticando todas estas palabras, masticando, masticando, y sacándole toda la riqueza que había en estas palabras. No era solamente como escuchar y que después se te vaya de la mente, sino que ellos mismos se transformaban en esta tierra fértil para que la semilla pueda fructificar en ella. Y esto coincide en tiempo y en espíritu con la oración del corazón, porque en este mismo contexto es cuando los padres comienzan a buscar porque ellos ya sabían que tenían que orar incesantemente. Eso estaba escrito entre los consejos que daba el apóstol Pablo. eh, y se preguntaron cómo podíamos orar incesantemente. Y ahí fue que ellos empezaron a memorizar los salmos, memorizar partes de los evangelios, y llegaron al conocimiento de esta oración tan preciosa que es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador. Que está todo como un ensamblaje que viene todo de las Sagradas Escrituras del Evangelio. Y es el mismo objetivo que tiene la lección, porque es una oración constante que viene a raíz de este meditar las palabras de Dios, eh, y transformarlas en oración. Y también esto lleva a la contemplación de las maravillas de Dios, a la contemplación de su luz increada, y a la unión está con Dios, a esta adopción que el Padre da sobre aquellos que le buscan. Bueno, en este momento, en el monacato antiguo, no es una lectura académica ni escolástica, sino que es orientada a la oración de contemplación. Ellos no están preocupados por tecnicismo,
Si hay algún padre erudito, que ciertamente los había, esta erudición la dejaban al servicio de la oración. Y muchas veces, de hecho, hay una parte que el apóstol Pablo mismo dice: el que es sabio en este mundo, hágase necio para ser verdaderamente sabio. Entonces muchos de los que eran eruditos afuera llegaron acá y se volvieron en personas totalmente simples. Y al acercarse a las Sagradas Escrituras, se dejaban transformar por ella y buscaban, más que un conocimiento racional, buscaban la contemplación de Dios, la contemplación de Cristo. Igual, a esto no me refiero en buscar imágenes de nuestra imaginación, imaginando a Dios, porque eso justamente era algo que ellos totalmente rechazaban a causa de los engaños que vienen acerca de esto. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Bien, en este momento en el monacato antiguo, figuras claves que tenemos son Orígenes, San Juan Casiano, San Benito de Nurcia, San Gregorio Magno. Estos tres son santos nuestros. Orígenes no lo es, fue condenado por herejía. Pero San Juan Casiano, San Benito de Nurcia, San Gregorio Magno, ellos enseñaron la Lección Divina. Y otra figura clave es Hijo del Cartujo, que ya en el siglo XII, pero ahí les voy a enseñar por qué se puede relacionar con este tiempo. Bien, ¿qué es lo que pasa después en el occidente medieval? Aquí estamos hablando de la parte occidental, ya cuando se había dividido la iglesia occidental de la oriental, cuando ocurre el gran cisma, las mutuas comuniones entre el patriarca de Constantinopla y el patriarca eh, de Occidente, que era el Papa. Bien, en Occidente, ¿qué es lo que empieza a suceder? Hay un avance progresivo, no es una cosa inmediata, sino que es una progresión de una lección monástica, como esta lección divina, a una lección escolástica. Y ahí vamos a ver qué significa esto. En el siglo VIII ya sale de los monasterios y llega a ámbitos seculares y comienza a hacerse cada vez más académica. Para la preparatoria a la lectura, a la lección divina, se requerían eh, dos disciplinas, que son conjuntos de disciplinas en realidad, que son el manejo del trivium y el quadrivium. El trivium se refiere a la gramática, a la retórica y la dialéctica, que son, pueden o no ser útiles. En muchos casos pueden serlo, en otros casos puede que no. Eh, Más que nada dependiendo de cuál sea nuestra actitud hacia esto. O sea, si nos perdemos en la gramática, en la retórica, en la dialéctica y en toda la parte científica y no nos enfocamos realmente en el texto mismo, ahí nos vamos a perder. Pero si lo usamos como herramientas para entender el texto, ahí nos puede servir. Pero curiosamente también se les pedía el quadrivium, que era un conocimiento de aritmética, de geometría, de astronomía y de música para leer la Sagrada Escritura. Entonces ahí ya estamos viendo algo un poco extraño, ¿no? Ya se están alejando de esta lectura que era con una búsqueda de oración, una búsqueda de unión con Dios, y se está como priorizando un conocimiento racional o racionalista frente a este conocimiento que es metarracional, que va más allá de lo que puede hacer nuestro cerebro, sino que se vive más con el corazón. Entonces, ahí vemos cómo se va distorsionando esta lectura antigua. La forma en que se hizo esto fue, se le empiezan a hacer preguntas al texto en el ámbito escolar, con los profesores, con los alumnos, preguntas al texto y se van también haciendo respuestas al texto. Eh, y ahí es como se empieza a dar origen al movimiento escolástico, que se empiezan a registrar todas estas discusiones, desde lo más importante a las minucias, todo esto ya forma el movimiento escolástico, la teología escolástica, que ya culmina, tiene como su forma más preponderante y más importante a Tomás de Aquino, ¿ya? Lo que sucede acá, yo lo dije con mis palabras, sería como que la teología es exiliada desde el corazón, que es donde habita Dios, en el corazón contrito y humillado, se exilia ya más al intelecto, a la parte más mental. Eh, Estas son generalizaciones, ya no voy a decir que todos vivían de esta manera en Occidente medieval, pero en la generalidad este era el clima de época, ¿ya?
Bien, Santos Ortodoxos y Lección Divina. Esto me pareció muy interesante poder estudiarlo. Y uno de los santos ortodoxos que pone fundamentos, rudimentos a la Lección es San Juan Casiano, un santo muy querido que nació justamente en lo que actualmente es Rumanía. Él fue como un puente entre Oriente y Occidente. Él fue aprendiz de los padres del desierto y también divulgó sus enseñanzas. Son textos muy importantes, por ejemplo, las colaciones de San Juan Casiano. Él va visitando a padres del desierto, ascetas, ermitaños, y de cada uno de ellos va teniendo conversaciones y él va aprendiendo cosas. Y es muy bonito leer este texto. Y entre estas conversaciones también está eh, cómo es que se debían leer las escrituras según estos padres del desierto. Entonces acá aparece la lección como una práctica ascética hacia la purificación, la iluminación y la contemplación. Es una práctica que hacen los monjes, una práctica que servía para poder purificarse de las pasiones, purificarse de los pecados, para recibir la iluminación de Dios, para que se esclarezcan sus pensamientos, para que conozcan más a Dios y para, en última instancia, ser arrobados en Él, que es como esta contemplación, estar en Él, que es justamente la efusión de la gracia en la persona. Hay un énfasis en la memoria, en la inteligencia y en el deseo. Lo que hacían los padres, como mencioné al principio, era memorizar estos textos. Y también habla, que cuando uno lee a San Juan Casiano, dice que los padres lo memorizaban, pero con el deseo de saber qué es lo que significaba. Se lo memorizaban como sin entenderlo totalmente, y después en la soledad o en compañía lo recitaban y pensaban en esto con el corazón y, y deseaban esto que le estaba enseñando, esto que el Espíritu también estaba revelando en sus corazones. Se busca leerla con inteligencia y se busca desear aquellas cosas que se prometen en la Sagrada Escritura que han memorizado. Bueno, en San Juan Casiano se encuentra el origen de los cuatro sentidos de las Escrituras, que se me olvidó anotarlo, pero los sentidos son el sentido literal, está el sentido eh, alegórico, el sentido tropológico y el sentido anagógico. Son palabras un poco difíciles, pero resumiendo sería el sentido literal, sería lo que uno se encuentra al leer el texto, literalmente, sin añadir interpretaciones, lo que está ahí, como encontrarse con la corteza. Esa es la lectura literal. La alegórica es ya ver los tipos, la tipología profética acerca de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde está el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad? Ver estas alegorías que hay en las Sagradas Escrituras. Después se avanza al siguiente, que es el tropológico, que es una lectura que ya te lleva a una transformación moral, no en el sentido moralista, sino a poder cambiar, ¿no? Al arrepentimiento. Es una lectura tropológica. Y después la lectura anagógica es la lectura que te lleva a la esperanza de las realidades celestiales. Te lleva a pregustar y a presaborear aquello que está preparado para nosotros en la eternidad. Eh, Bien, también dentro de lo que enseña San Juan Casiano es que la humildad es una condición esencial para leer las Sagradas Escrituras y el objetivo que tiene, por lo menos en en la primera instancia de la lectura, es expulsar los logismoi, que son estos pensamientos, ahora se le llama mucho pensamientos intrusivos, ¿no? Cuando la mente empieza a disparar para cualquier lado, que es en general el estado en el que estamos en la sociedad moderna, bueno, es expulsar estos pensamientos con las palabras de Dios, que comienzan a como a cortar estos pensamientos y a tomar ese lugar que tenían antes estas otras cosas que meditábamos. Y el objetivo también es la sanación de la psique. Bien, San Gregorio Magno, también un santo ortodoxo muy importante. Él es el autor de la liturgia de los dones presantificados, como vimos en lo que enseñaba el padre diácono la clase pasada. Y él era el obispo de Roma
Su interés en la enseñanza de la lectura de la Sagrada Escritura era justamente un interés pastoral, ¿ya? Él cuando enseña acerca de la lectura y cómo, la forma de interpretarla, él hace algo que es bien curioso, que la interpreta simultáneamente de forma objetiva y de forma subjetiva. O sea, por un lado lo que corresponde a todos, por un lado lo que corresponde a la lectura literal, contextual, histórica, pero también se interesa en esta lectura subjetiva, en esto que le pasa a la persona en particular. Porque la palabra, si bien es algo que está, que tiene, es una realidad histórica, una realidad eh, universal, digamos, también a cada uno de nosotros, si nosotros le ponemos la atención suficiente, va a llegar a nuestro corazón y va a generar una transformación en nosotros como sujetos, no así como en lo comunitario, también en lo personal. eh, Él veía de que la búsqueda tipológica, o sea, esto de ver a Cristo en la Sagrada Escritura, es bastante común verlo en el Antiguo Testamento, que nosotros vemos a Cristo que está prefigurado y que se va a revelar en el Nuevo Testamento. Pero él veía de que a Cristo también se lo podía prefigurar en el Nuevo Testamento en pos de cómo se va a manifestar en su segunda venida. Entonces, eso amplía la cantidad de cosas que nosotros podemos aprender, porque donde nosotros nos estamos acercando constantemente a esta segunda venida de Cristo, el conocimiento puede ir creciendo de forma también infinita. Una de las cosas que enseñó San Gregorio Magno es que las Sagradas Escrituras se elevan a la par del que las lee. Entonces, cuanto más nosotros nos purifiquemos, más claras se van a hacer las Sagradas Escrituras. Mientras más nosotros nos elevemos moralmente, más éstas se van a elevar para a nosotros impulsarnos todavía para que podamos llegar cada vez más alto, como en esta escalera, la escalera de San Juan Clímaco, y después vamos a hablar la escalera de la que habla Guijo el Cartujo, ¿ya? Otra cosa muy bonita que enseña San Gregorio Magno es cómo la lección se tenía que hacer también, no solo de forma personal, sino en comunidad, de que tenía que haber un aprendizaje mutuo entre los cristianos. Y de hecho, leyendo una de las cosas que dijo San Gregorio Magno, que me gustó mucho leerlo. Él decía de que él le agradecía a su clero, a las personas que estaban cerca de él, les agradecía las conversaciones que tenían acerca de las Sagradas Escrituras, porque eso hacía que su orgullo, el orgullo mismo de San Gregorio Magno, de que se aplastara su orgullo, porque él enseñaba lo que aprendía en las conversaciones que tenía con los demás. Entonces, este gran exégeta que es San Gregorio Magno, le da el crédito a las personas con las que se rodeaba, con las cuales podía conversar acerca de la Biblia. Así que muy bonito como para que también nosotros como comunidad podamos aprender a hacer esto. Y también hablaba San Gregorio Magno acerca de que la lección era un medio de santificación de todos los estados de vida. O sea, no es solamente para los monjes, que naturalmente donde viven su vida al 100% dedicada a la consagración, sino que también para aquellos que vivimos en el mundo, que este ejercicio de la lectura escritura, de la lectura de la escritura, nos servía a cada uno en nuestro modo de vivir particular. Bien, y ahora vamos por lo que le había mencionado acerca de Guijo el Cartujo y la escala Claustralium. Acá hay que aclarar que esto fue escrito en el siglo XI, se me olvidó escribir la fecha exacta. eh, Fue poco tiempo después de que haya existido esta mutua excomunión entre el patriarca romano y el patriarca de Constantinopla. Entonces estamos acá en una situación que ocurre después del cisma. Pero hay que pensar en que este cisma ocurre de forma gradual. De hecho, un momento también de que se habla acerca de un evento del gran cisma es lo que ocurre en el en el año 1200, del 1200 al 1202, en que ocurre este saqueo a Constantinopla por parte de los cruzados, que ahí ya se entendió, no, la verdad que ya somos religiones distintas, ¿no? Entonces, estamos acá en un tiempo que es bisagra en Occidente, en que está conviviendo tanto la ortodoxia como la heterodoxia, ¿no? Entonces, él era un monje que era cartujo de tradición benedictina. Recordemos que San Benito de Nurcia es un santo ortodoxo y
los monjes cartujos lo que buscaron era volver a esta espiritualidad benedictina, que es en realidad la espiritualidad también de los padres del desierto. Y el lema que tenían ellos era Stat crux dum volvitur orbis, que es la cruz se mantiene firme mientras el mundo gira. Y esto es súper entendible en el contexto histórico en el que estaban viviendo, porque uno ve un poco de la historia de Occidente, en ese momento era terrible lo que estaba sucediendo, una inestabilidad política, una inestabilidad religiosa, una caída en la moral, papas, antipapas, asesinatos, intrigas, pero lo que ellos dijeron es, la cruz se mantiene firme mientras el mundo gira. Entonces, nos habla acerca de esta espiritualidad que buscaban. Eh, Guijo es un continuador de la tradición. Él no innova en lo que enseña en este libro que se llama La escala de los monjes o escala claustralium. Él no innova, no es que crea algo que sea novedoso, como habían también otros escritores en el mismo contexto que eran mucho más racionalistas y buscaban cosas, sino él, él simplemente transmite aquello que le había sido entregado por la tradición precedente. Lo único que hace es como sintetizarla, como presentar un orden que era justamente lo que hacían en su comunidad y dejarlo de forma muy clara. Y la verdad es que al leerlo uno encuentra de que en cuanto a ortodoxia doctrinal no se desvía, sino que sigue con lo que se ha enseñado antes. Él esta también se llama Carta de la Vida Contemplativa y una de las cosas que hace que hace una distinción entre lo que es la oración y la contemplación, que igual tiene todo el sentido del mundo porque la oración es como el inicio de este diálogo con Dios y la contemplación es ya como esta respuesta a esta oración. Bueno, y usa el esquema tradicional de la escalera de Jacob, que hubieron muchas escaleras, entre esas la de San Juan Clímaco, y él muestra una escalera de cuatro pasos. Y como dato anecdótico, esta foto la saqué yo en un momento que que fui a hacer una cosa y encontré justamente esta escalera de cuatro pasos y me pareció bien adecuado poder compartirla con ustedes acá. Bueno, avancemos. Peligros a evitar y el camino real. Ciertamente hay peligros en todas las cosas que enseña la iglesia. Si nosotros nos equivocamos, vamos a encontrar peligros. Por ejemplo, en la oración de Jesús hay formas adecuadas de hacerla y formas inadecuadas de hacerla. Por ejemplo, el hecho de imaginar cosas cuando estamos orando. Todo eso los padres no, nos dicen que no lo hagamos. Y también acá hay peligros que podemos cometer al hacer la lección divina. Un peligro sería una tendencia racionalista, que es como esto que habíamos hablado acerca de la lección escolástica. Otro defecto puede ser las tendencias irracionales, que es como decir, ah, yo interpreto que esto significa esto y ya no importa, ya es una palabra de Dios que recibí y esto es así. Eso es un peligro y es un error. Estos dos extremos son errores. Y por el otro lado están errores alegoristas, que es transformar en alegoría todo lo que estamos leyendo sin poner atención al sentido literal. Y el otro es un error literalista, que es interpretarlo todo como si fuese literal. Y acá puse a Orígenes al medio, que es aquel que también fue uno de los fundadores de la Lección, pero él cometió estos dos errores, el error literalista y el error alegorista. Bueno, con respecto al error literalista, él lamentablemente al leer en los evangelios que decía de que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela y échala al fuego, porque es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos que entrar todo entero al infierno. Y también acerca del ojo, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Él se castró. Entonces eso es un error literalista que, a ver, ningún padre de la iglesia ha enseñado que hay que hacer tal aberración, sino que a lo que se refería era otra cosa. Ahí es apropiado aplicar una alegoría, porque se refiere a aquellas amputaciones por ejemplo, relaciones que nos están haciendo daño para poder alcanzar a Dios, a alcanzar el reino. Entonces, en ese caso, por más que sea doloroso, a veces hay que amputar.
Y entonces ahí se equivocó Orígenes. Y por el otro lado, el error alegorista, el hecho de ver como alegorías en todas partes, terminó predicando un montón de herejías y cosas absurdas, la verdad, debido a buscar excesivamente la alegoría. Bien, ¿y cómo evitar estos peligros? Y aquí puse un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Y esto me recordó a mí al Salmo 1. La única forma de poder evitar estos peligros es arraigarnos en la santa tradición, con humildad, con el corazón arraigarnos en la santa tradición, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que adquirir esta mentalidad ortodoxa, adquirir esta mentalidad cristiana propiamente dicha. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Esos son los primeros versículos. Entonces, asimismo tenemos que ser nosotros. Estar plantados junto a estas corrientes de agua, que esta corriente de agua es toda la tradición de la que nosotros podemos beber, es el Espíritu Santo que se mueve en la sagrada tradición. Y si nosotros estamos arraigados así, eh, eh, va a poder, vamos a poder fructificar, vamos a poder dar frutos. Los frutos, por ejemplo, son el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también que nuestra hoja no caiga. Entonces, que nos mantengamos firmes en la verdad. Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de los pasos en sí ya de la lección. Ya todo esto fue como una introducción para poder hablar acerca de esto. La lección, la etapa de la lección consiste en esto. Primero, lectura atenta de las Sagradas Escrituras. Idealmente, eh, leerlo varias veces, 3, 4 veces si fuese necesario. Más que leer es escuchar. Y de hecho también conviene, si uno tiene la posibilidad de leerlo en voz alta y lentito, escucharla. Bueno, y se me olvidó poner, un paso previo a esto es entrar a esto en oración. Hacer, por ejemplo, las oraciones iniciales, que es el trisaje, un santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, etcétera. Y entrar ya a lección. Y esto es como sentarse a los pies del maestro. ¿Se acuerdan cuando estaba Marta y María? Que María estaba sentada a los pies del maestro y estaba escuchando, mientras Marta estaba haciendo muchas cosas y se enojó porque su hermana no le ayudaba. Bueno, nosotros tratemos de imitar la actitud de María. En este momento, imitemos a María. En otro momento quizás nos toque ser como Marta y hacer muchas cosas, pero en este momento, imitemos a María. Y nos sentamos a los pies del maestro y escuchamos. No interrumpimos con nuestras propias interpretaciones, nuestra propia idea, sino que lo escuchamos a él. Vamos a indagar en el contexto también en el que está escrito. Eh, Vamos a ver en qué momento lo dijo, a qué persona se lo dijo. Podemos ver también qué cosas están escritas antes y qué cosas están escritas después para ver cuál es el contexto lingüístico en el que está escrito, el contexto pragmático. Eh, Esta es una lectura que es literal y es histórica. Nos puede ayudar el conocimiento técnico, como yo les hablaba acerca del trivium, este conocimiento de gramática, dialéctica, retórica, pero no es un requisito excluyente. Puede llegar a ayudarnos y gloria a Dios si nos ayuda, pero si no sabemos, no importa. Después más adelante quizá podamos aprender, pero tratemos de comprender lo que leemos. Y acá se responde la pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces ahí estamos en el primer paso. El segundo paso es meditatio. Acá nosotros buscamos más profundidad en el texto. Ya lo leímos, nos dimos cuenta que es hermoso de que intuimos de que hay cosas que nosotros podemos aprender de la meditación de la Sagrada, de esta lectura. Entonces vamos a buscar más profundidad. Esto es como un paso como de lo racional a llevarlo cada vez más al corazón, parecido a la oración del corazón. Entonces buscamos que estas palabras bajen cada vez más al corazón. Y esto viene de rumiar las palabras. Esto que lo repetimos, empezamos a sentir el sabor de las cosas. Buscamos qué enseñanza nos deja personalmente esta lectura. Acá también nos podemos ayudar
de los textos de los padres de la iglesia, qué es lo que, por ejemplo, San Juan Crisóstomo ha enseñado acerca de este texto, eh, San Gregorio del Sinaí, San Basilio el Grande. Mientras más nosotros conozcamos de nuestra tradición, más riqueza vamos a poder adquirir de esta meditación de las Sagradas Escrituras. Esto puede llevarnos, esta meditación nos puede llevar al arrepentimiento, nos puede llevar al agradecimiento, a la esperanza, incluso puede llevarnos a la tristeza según Dios. Es decir, esa tristeza que dice: "Ay, Señor, perdóname porque yo peco de esta manera que tú me estás enseñando aquí a no hacerlo". Como esta tristeza también que tuvieron en el libro de Esdras, cuando lloraba la gente cuando leía la Sagrada Escritura. Esta es una tristeza según Dios. Hay una tristeza que no es según Dios, que nos lleva a la desesperación. Y esa es la que no tiene que estar acá. Nos lleva también a la corrección moral, a conocer más de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá nosotros respondemos a la pregunta: ¿qué me dice el texto? Bien, a ver, un ejemplo de lección, por ejemplo, sería: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya, entonces ahí, bien, empezamos a leerlo varias veces: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Ahí en la meditación nosotros decimos: ¿qué significa ser bienaventurado? Significa que le va a ir bien. ¿Qué significa ser puro de corazón? Eh, entonces empezamos a pensar: ¿qué significa puro de corazón? En la Biblia habla acerca de la circuncisión del corazón, a quitar de nosotros las cosas malas que hay en el corazón. Eh, y Hijo el Cartujo habla acerca de la pureza del corazón que tuvo también Job, que dice que hizo pacto con sus ojos para no mirar a una virgen. Entonces, esta pureza del corazón es negarnos a nosotros mismos, también tomar la cruz y seguirnos. Es, bueno, ahí la pureza del corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué significa este ver a Dios? ¿Qué regalo tan grande a raíz de esta purificación del corazón? ¿Qué regalo tan grande que es mirar a Dios? Así como lo miraron los apóstoles en el monte de la transfiguración, que lo vieron brillando en el resplandor de su divinidad. Esa es la recompensa, la pureza del corazón. Entonces empezamos a pensar: oh, pero qué hermoso que es esta bienaventuranza. Entonces, acá nosotros respondemos la pregunta: ¿qué me dice el texto? Ahí me dice que yo debo purificar mi corazón, y me dice que lo haga también porque hay una recompensa muy grande, que es contemplar a Dios, contemplar al Hijo, porque en Él es que el Padre se revela. Entonces, ¿qué me dice el texto? El siguiente paso, la oratio. Habiendo visto esta belleza, esta delicia del texto bíblico, de la enseñanza que nos damos cuenta, acá nos damos cuenta de que no podemos alcanzarla por nosotros mismos. Es como si nosotros, eh, primero con la lección, nosotros vimos una naranja muy rica. Nosotros teníamos hambre, teníamos sed y vimos esta naranja. Con la meditación, nosotros pudimos acercarnos y olerla y empezar como a pelarla, esta naranja, y a desgajar sus gajos. Y ahora nosotros le pedimos a Dios que esto que nosotros hemos visto, esta delicia de la que pudimos pensar, que nosotros la podamos recibir ahora. Entonces empieza a crecer en nosotros el deseo de Dios, y nos damos cuenta de que por nuestras fuerzas, esto que nosotros logramos leer y meditar, no lo podemos hacer. Y clamamos a Dios para que nos conceda aquello que no alcanzamos. Y agradecemos también por su infinita misericordia. Eh, esta parte es la primera parte que solamente un cristiano la puede hacer, digamos. Porque tanto la lección como la meditatio, por ejemplo, los filósofos antiguos, ellos leían, de hecho también llegaron a leer los textos sagrados. Leían, ellos también meditaban, y se pretendían que ellos habían alcanzado grandes alturas, pero justamente no tenían esta humildad que nos enseña el cristianismo específicamente, el cristianismo ortodoxo nos enseña esta humildad de que solo no podemos alcanzar esas alturas. Entonces, con la oración, con la oratia, nosotros nos humillamos delante de Dios y le decimos a Dios que nos conceda estas cosas. Y le pedimos perdón si es necesario, le damos acción de gracias también. Eh, y este texto se lo ofrecemos a Dios también en esta oración, como una ofrenda. En este caso,
nosotros también usamos nuestras palabras de manera humilde. Si bien nosotros en la Iglesia Ortodoxa la forma de oración, la preferente y la más usada es orar con las oraciones de los padres, con nuestros textos litúrgicos, con nuestro libro de oración, esto no quita que nosotros también podamos usar de manera humilde nuestras palabras. Y justamente esta lectura de las oraciones de nuestros libros nos enseñan a nosotros también cómo hemos de orar. Por lo mismo también los apóstoles le preguntaron al Señor, Señor, ¿cómo nosotros podemos orar? Y Él le enseñó una oración. Y no era la única oración que ellos harían en su vida, sino que le enseñó cómo hacerla. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha leído los textos de San Silván del Monte Athos, cuando él, después de hacer como entre comillas, un ensayo y hablar acerca de las cosas que él está viendo, acerca de cómo está el mundo. Espontáneamente él comienza a orar y dice, Señor, te pido que salves al mundo, a todos los que están perdidos, por tu infinita misericordia. Entonces es una oración natural, no busquemos palabras complicadas si es que no están dentro de nuestro léxico, no. Usemos lo que tenemos a nuestra disposición y ofrezcámoslo humildemente a Dios. eh, lo usamos de manera sencilla, franca, habiendo aprendido a orar con las palabras de los santos. Y acá nosotros respondemos a la pregunta, ¿qué le digo a Dios con base a lo que aprendido en esta lectura? Entonces, habíamos hablado del ejemplo de bienaventurados los puros de corazón. Entonces, aprendimos de que en la meditación vimos de que los puros de corazón eran aquellos que se purificaban de sus pasiones, también que se negaban a sí mismos y que ellos iban a poder ver a Dios. Entonces le podemos decir algo así como, Señor, yo sé que soy impuro y que tengo muchos pecados, pero yo te pido, Señor, que me purifique y que también me dé la fuerza para purificar mi corazón, para poder negarme a mí mismo, para poder hacer tu voluntad, porque la verdad es que yo te quiero ver, que me pueda encontrar en el momento de la vida eterna, que me pueda encontrar contigo y que salves mi vida, que salves mi alma. Es, por ejemplo, un ejemplo de oración. Y la contemplatio, la contemplación. Eh, Este se podría decir que es el más apofático de los escalones. Lo apofático es lo que no se puede describir mucho con las palabras. Hay toda una teología que se refiere a lo apofático, a la teología apofática. La contemplación se refiere al silencio y se relaciona mucho con la oración del corazón. Es en este silencio en el que la gracia empieza a obrar en respuesta a la oración. Eh, y es difícil describirlo porque acá es una transformación que ocurre en sinergia de nuestra voluntad, porque nos hemos humillado delante de Dios, pero el Señor entrega su gracia y nos empieza a transformar, empieza a hacer una metamorfosis en nosotros, empieza a generar una metanía en nosotros, a transformar nuestra mentalidad y elevarla, a dejar la forma anterior que nosotros teníamos y comenzamos a vivir de otra manera. Lo aprendido comienza a transformarse en obras, en buenas obras y transformarse en vida. Empezamos a encarnar esto que nosotros hemos aprendido. Porque la vida ortodoxa no es solamente gnosis, no es solamente conocimiento, es práctica. Entonces, llevar esto a la práctica. Y aquí se puede responder, aunque mucho de esto es silencio, pero una de las respuestas y preguntas que tenemos es, ¿qué haré con lo que he aprendido en este texto? Bien, estos son los cuatro pasos. A ver, me gustaría ahora. Todavía quedan dos diapositivas, pero me gustaría ver si ahora hay alguna pregunta con respecto a estos cuatro pasos que he mencionado. ¿Quedó todo clarito? ¿Sí? Ya, excelente. Bien, ahora también quería hacer una salvedad. Esta práctica actualmente se practica mucho, digamos, como en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero no porque lo practica la Iglesia Católica Romana, nosotros no vamos a darnos cuenta de que esto es propio nuestro también. Eh, es como, por ejemplo, la Iglesia protestante suele leer mucho la Sagrada Escritura. Nosotros como ortodoxos no por eso no vamos a leer la Sagrada Escritura, sino al contrario, las Sagradas Escrituras son nuestras y podemos tomar todo lo que es parte de nuestro patrimonio. Eh, entonces nosotros eh, debemos tomar esto
como un tesoro, en mi opinión, y poder llevarlo también a la práctica. Bien, y ahora yo les había dicho que se pudiesen tomar su Biblia y un cuadernito, ¿de casualidad lo hicieron? ¿Cómo, señor Crisóstomo, puede repetir? Sí, que si puede, traigan su Biblia, o por lo menos traigan un cuaderno, porque el texto ya lo tengo en la diapositiva, pero traigan un cuadernito, porque vamos a tratar con la ayuda de Dios a hacer este ejercicio. Ah, bien. Ah, espera, antes de eso les quería mostrar esto. Eh, la Lección, hay un paralelo que hay con cómo es el edificio de la arquitectura de una iglesia ortodoxa. La Lección es como entrar al Nártex, en que nosotros, este era el lugar en que originalmente estaban los catecúmenos, ¿no? Entonces todavía no nos hemos iniciado en todo lo que es la vida litúrgica, la vida de la iglesia. Entonces desde acá vemos como desde lejos los misterios. Entonces vemos la lectura ya literal. La meditatio, que era esto, que es lo que nos dice las escrituras, es como el lugar en el que están los fieles. Y luego de esto, aquí acá es cuando Dios nos habla, vamos transformando nosotros nuestro pensamiento, vamos creciendo. La oratio es como el santuario en que nosotros ofrecemos a Dios lo que tenemos. Por ejemplo, acá está la mesa de la proscomidia o la prótesis, en que nosotros ofrecemos a Él la prósfora y ofrecemos también el vino, ¿no? Acá se prepara, el sacerdote prepara todo esto para después ofrecerlo acá en el santo altar. Y esto sería equivalente a la contemplación, porque lo que nosotros hemos ofrecido, el Señor ahora nos lo entrega a nosotros de una forma inefable, nos entrega mucho más de lo que nosotros le hemos dado. Si nosotros le hemos entregado a Dios pan y vino, Él nos entrega a nosotros su cuerpo y su sangre. Entonces, esto tiene relación con algo que también en la lección se habla acerca de que la lectura de las Sagradas Escrituras también es como un sacramento, es algo sacramental, es algo mistérico, como hablamos hace las charlas pasadas, cuando hablamos acerca de que muchas cosas en la iglesia, y de hecho todo lo que se vive en la iglesia es misterio, así también la lectura de la Sagrada Escritura. Bien, y aquí estamos en este verso. La perícopa de hoy es San Lucas 11 del 34 al 41. A ver, ¿a quién le gustaría leer de la manera en que dijimos que había que leerla? ¿De una manera pausada? A ver, ¿algún, algún voluntario o voluntaria? ¿Hay alguien o voy a tener que usar la dedocracia? Ya, excelente. Catherine, por favor, puedes leer. Bueno, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está luminoso. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si pues, tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan eternamente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso la mano. Eh, espera un poquito. Es que me tapa un poco la carita, por eso. Ahora Ah, sí. uy, perdón. Ahora, ¿qué hago? Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso a la mesa. Pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor dijo, bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos. Él que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Ahora Muchas sí. gracias. Muchas gracias, Catherine. Bien, acá nos encontramos con un texto que es bastante extenso. Eh, y no necesariamente vamos a hacer lección y vamos a meditar en todo el texto, sino puede ser que haya algo que les haya llamado en específico la atención
alguno de ustedes. Díganme alguno, qué versículo, qué parte les llamó la atención en específico. Menciónenme el versículo. Adelante, chicos, no sean tímidos, por favor. El 35. ¿El 35? Dijiste. Ah, 35 dijiste, ¿quién dijo? Yo, ¿Emiliano? Jeremías. Emilio. Ah, Jeremías. Wow. Entonces, ¿qué es lo que dice este texto? Dice, mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Súper importante, ¿no? En el versículo anterior está diciendo que la lámpara de tu cuerpo es el ojo y cuando estás sano, también todo el cuerpo está luminoso, pero cuando está malo, también el cuerpo está a oscuras. Entonces, miremos que la luz que hay en nosotros no sea oscuridad. Entonces, si ya hicimos la lección, esta lectura atenta, ahora vamos a pensar y responder a las preguntas, ¿qué es lo que me dice esto a mí? A ver, ¿alguien me puede responder esa pregunta? A ver, Jeremías, tú mismo que lo dijiste, ¿qué es lo que podría esto estarte diciendo a ti o decirnos a nosotros? Bueno, me llamó la atención porque habla de la presencia de la luz, pero que curiosamente puede existir la posibilidad de que sea oscuridad, o sea, que la oscuridad nos esté llevando y nosotros la entendamos como luz. Muy interesante. Y de hecho, los padres también nos advierten de eso, nos dicen que el, el enemigo muchas veces se disfraza de ángel de luz para poder engañar engañarnos, ¿no? Que no nos extrañe eso, y también de que habían falsos profetas y falsos maestros que se hacían pasar por verdaderos. Así que es verdad de que muchas veces algo que a nosotros nos puede parecer que esté bien, en realidad no esté bien, en realidad nos esté llevando a la oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto como ortodoxos? Pidiendo consejo, pidiendo a nuestro Padre Espiritual que nos guíe, que, porque nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos, no nos podemos dirigir a nosotros mismos. Entonces, busquemos que verdaderamente esté la luz en nosotros, que no sea una oscuridad la que nos dirija. Eh, ¿Qué puede decir alguien más acerca de este texto que le llame la atención? Adelante, muchachos. A mí en lo ¿Quién? personal el versículo 38 que me llamó mucho la atención. Ya, lo voy a leer. Dice, pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Claro. ¿Y Hacer qué la es lo que piensa observación, respecto a esto? hacer la observación que las abluciones ¿Mm? le hace como las bendiciones, o sea, como cuando uno el día de hoy ora y bendice la comida, ¿no? Ujú. Entonces, como cuando uno va a a la casa de alguien ortodoxo y ese cristiano ortodoxo llega y se sienta y empieza a comer sin haber dado las bendiciones. Entonces uno de Claro, repente se queda así como, oye, ¿cómo, cómo estáis comiendo sin haber dado las bendiciones? ¿Me entiendes? claro. Entonces, ese punto me quedo dando vueltas, pero es porque Cristo responde inmediatamente al punto siguiente, en el versículo siguiente. Sí, No es solamente dar la bendición a la comida, porque la comida entra. No hay que dar la bendición sobre los platos o lo que contiene la comida, los claro. platos, los vasos, la copa, sino que hay que bendecir a uno mismo y ser purificado a uno mismo. Eso me llamó poderosamente la atención. ¿Mm? Qué hermoso, muy lindo. Y, y ahí, por ejemplo, a mí lo que me lleva a pensar, que me dice a mí, de que muchas veces uno mismo puede ser como este fariseo que juzga al otro porque hizo o no hizo tal cosa, pero no se da cuenta de este que está juzgando al Señor. O sea, y que si él no hizo estas bendiciones justamente porque el mismo hecho de que Jesucristo estaba ahí mismo y él tocaba las cosas, él mismo lo bendecía todo, pienso yo. Que ese es el Mm, punto, precisamente, sí, querido Crisóstomo, mm, es el uno juzgar. Entonces, uno no está, lo que el Evangelio nos indica son dos cosas muy importantes, no juzgar, sino que dar gracia, porque uno está sentado en una mesa comiendo,
porque uno no sabe lo que te están sirviendo y con lo que, con el esfuerzo que te están sirviendo, primero que todo, y en segundo lugar, porque si te juzgan a ti, bueno, juguémonos también todos, pues, o sea, Mm. juguemos todo, saquemos todos los trapos sucios al sol, si se puede decir así, Mm. ¿me entiendes? Claro, excelente. ¿Vieron cuántas enseñanzas se pueden sacar de estos textos si nosotros vamos profundizando y vamos exponiendo nuestro corazón a que esta palabra a nosotros nos pueda cambiar, nos pueda transformar? Entonces, ya habiendo hecho la lección de estos dos versículos y la meditatio también, ahora pensemos en la oratio. ¿Qué es lo que nosotros le podríamos decir a Dios? Eh, Jeremías, que te había llamado la atención este texto el del 35. ¿Qué le dirías a Dios con esto que no te pido necesariamente que digas la oración que harías delante de Dios, porque puede ser que sea algo bien secreto, pero, por ejemplo, ¿qué te gustaría decirle a Dios respecto a esto? Sobre eso podría ser ayuda a buscar el discernimiento, a reconocer mejor las cosas. eh, y bueno, el asunto de la purificación también, Mm. creo que eso principalmente. Bien. Y Padre Nicolás, usted que mencionó el otro texto, ¿qué le diría a Dios en relación al texto que estuvo meditando? Eh, Simplemente, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Exactamente. Es muy importante que haya dicho eso, porque justamente la oración del corazón es una síntesis gloriosa y perfecta de todo el Evangelio. Entonces, tanto en la meditación como en como en la lección, como en la oratio, en la contemplatio, entra perfectamente, porque esa es la respuesta a todo, digamos. Pero también uno puede indagar como en las palabras mismas que se han dicho, eh, como haciendo exégesis de esta oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Porque pedimos misericordia de nosotros justamente porque, lo digo como yo, no voy a echar la culpa a nadie, pero yo mismo, que pudo haberme transformado en un fariseo por juzgar a los demás, por eso pido misericordia. Ten misericordia de mí que soy pecador. Eh, y la contemplatio, que ahí decíamos, ¿qué haríamos nosotros para llevar a la práctica esto que nosotros hemos aprendido? Jeremías, cuéntame qué te lleva a responder esa pregunta, si se puede. No entendí muy bien lo Vieron que... que la parte de la contemplación, que bueno, por un lado tiene que ver con el silencio delante de Dios, pero también es con propósitos que uno se pone. Entonces, eh, mira, yo en este caso habíamos hablado acerca del discernimiento y de que no nos engañamos nosotros mismos creyendo que eh, es luz lo que en realidad es oscuridad en nosotros. Entonces, podría ser como, bueno, yo me determino a pedir consejo y a exponer mis pensamientos delante de mi Padre Espiritual sin ocultar nada, para que Él me pueda ayudar y me pueda dirigir en el camino, para que no haya oscuridad en mi luz, sino que la luz sea la luz verdadera, que es la luz de Cristo. Ahí te la hice yo la contemplación. Eh, Padre Nicolás, ¿qué piensa usted respecto a propósitos, respecto a lo que hemos aprendido, lo que usted comentó? Bueno, con respecto a lo que yo comentaba, la contemplación es primero que todo no juzgar, no Mm, juzgar nada. Eh, y ese es un tema bastante complejo en todos nosotros. Simplemente no creer que tenemos la verdad absoluta. Y más que no juzgar, sino que de pronto inclusive sin caer en la altanería, eh, de pronto caer en la pedagogía. mm, ¿Ah? Como Cristo ahí enseña a los fariseos, que le enseñan muy duramente, porque primero los critica, pero después les enseña. mm, Yo creo que ese sería el paso. Ya en este caso, no con dureza como lo hace Cristo, con la dureza de Cristo, sino que con la sabiduría y con el cariño que uno
puede tener al respecto, ¿me entiendes? Sí, sí, comprendo. Hay que no caer en la crítica y la contemplación nos indica plenamente, es un tema pedagógico, ¿ah? Claro, No inmediatamente inclusive, sino que hagamos la escena que estamos comiendo, estamos todos comiendo, ¿ah? Y ves este tema y en vez de criticar, uno dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí en silencio y empieza a comer sin ningún problema, qué sé yo, y que esto, que esto, otro. Y después a los minutos, al rato, qué sé yo, oye, ¿sabes qué? Les quisiera comentar algo, les quisiera explicar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tú caes en la pedagogía. bien, Y eso sería excelente. como la Sí, contemplación, ¿me entiendes? sí, Eh, sí, caer en la pedagogía. Eso creo que sería el tema a hacer en este caso. Nunca bien. una crítica, sino que una enseñanza. Entiendo, claro, y es lo que decía usted, Padre Nicolás, me recordaba también a la actitud que tenía Cristo, porque Cristo, si bien al enfrentarse con los fariseos que eran muy duros, él era duro también, pero cuando se enfrentaba a una persona que estaba contrita y humillada de corazón, él era muy amoroso y muy compasivo. Y como por ejemplo la mujer que la estaban por apedrear y le dijo que el que no haya pecado que tire la primera piedra y se fueron todos de a poco. Y él le dijo que perdonaba sus pecados, ¿no? Y que no peque más. Entonces, esto también tiene el tema de una correcta pedagogía, el tema de saber dirigirse de tal manera con tal persona, con la sabiduría que da Dios nada más. Exacto, y no solamente Mm, ese tema, sino que, por ejemplo, con José Arimatea, cuando le explica mm, el punto de que tiene que nacer de nuevo y tiene que nacer del agua, y le explica un poco la catequesis del bautismo, ¿no? mm. Entonces lo hace con mucho amor, con mucho cariño, siendo que era un fariseo. Claro, Y le claro, claro. explica con mucho cariño la forma como una persona tiene que volver a renacer a través del bautismo. Entonces, ese es un tema de mucha contemplación que también tiene Cristo en ese momento. Excelente. Bueno, padre y muchachos, hemos hecho la lectura divina acerca de esta parte de la escritura. Y ojalá que esto también nos ayude también en nuestra vida diaria. Para cerrar esta diapositiva y también este ciclo de lectura acerca de las Sagradas Escrituras, les dejé un versículo bíblico y una frase también de Hijo del Cartujo. El versículo bíblico dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y Hijo dice, buscaréis leyendo, hallaréis meditando, llamaréis orando y entraréis contemplando. Y adjunto puse este hermoso icono de la transfiguración de nuestro Señor, en que tanto los profetas como los discípulos pudieron ver a Cristo. Y Dios nos conceda también verlo en cada una de las páginas de la Escritura, de nuestra liturgia, verlo en nuestros hermanos y en toda esta vida cristiana tan hermosa que estamos llamados todos a vivir. Así que con esto terminamos, muchachos. Podemos conversar ahora un poquito, no sé qué hora sea. ¿Algún comentario? ¿Algo que les gustaría agregar? ¿Comentar? Muchas gracias, Catherine. Créeme. Hay unos mensajitos que vi acá. Todo claro por mi parte, dice, Dios es luz y como estamos hechos a su imagen y semejanza, nosotros igualmente tenemos esa luz, pero si nos alejamos de él podemos perderla y oscurecer. Totalmente, Brian. Claro, y ese es el tema, la vanagloria, que es justamente lo que alejó Rodolfo tiene la mano levantada, querido mío. Ah, no lo veía. Adelante, Rodolfo, por favor, te quiero escuchar. ¿Sí se escucha bien? Buenas noches. Sí, sí. Bueno, una pregunta más que nada de praxis respecto a la escritura que estábamos leyendo. ¿Mm? No sé, consultar cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, cuando salen a comer a un restaurante, por ejemplo, cómo rezan, si lo hacen de forma
interior o si hacen la señal de la cruz, igual, porque es algo que he estado pensando últimamente y la verdad como que, claro, de repente hago la señal de la cruz así como muy, como para mí, porque igual tengo en mente así como no van a tolerarme por ser, no sé, como religioso o porque los demás me vean, entonces quería como, cómo lo hacen ustedes o el padre diácono. Sí. Mira, te respondo yo y después quizá el padre diácono. Lo que yo hago es siempre orar por los alimentos. La verdad que me parece que es lo mejor. Orar por los alimentos y hacer mi señal de la cruz bien y comer. Porque de hecho en este contexto en el que estamos, el hacer eso no redunda en vanagloria, porque no estamos en un lugar en que se valoren estas cosas. Y más allá si lo valoraran o no lo valoraran, el Señor nos pide agradecer por los alimentos. Así que hago mi señal de la cruz, rezo el Padre Nuestro, le pido al Señor que bendiga y comemos, en general cuando estoy con mi esposa. Y cuando termino también me hago la señal de la cruz muchas veces. A veces cuando como algo como rapidito, no sé, y no me da el tiempo como para hacer el Padre Nuestro, si hago la señal de la cruz y como. Eso es lo que por lo menos yo hago. Padre Nicolás, Bueno, a mi modo personal, y está mi señora al lado y me puede dejar de mentiroso, siempre nos persignamos, ¿eh? Hacemos la señal de la cruz, gracias a Dios mío por los alimentos recibidos, porque obviamente si salimos a comer, como bien se dice, no es una vanagloria. Ahora bien, si salimos en un grupo y está el padre o de repente hay otros padres y está el obispo, obviamente ahí ya uno actúa de otra forma. Pero si salimos en familia o qué sé yo, no nos vamos a poner de pie y vamos a cantar el Padre Nuestro, ¿me entienden? Porque la idea no es llamar la atención, no hacer un show. Pero sí, nos persignamos, damos gracias por los alimentos, y gracias Señor, comemos y también cuando terminamos de comer, gracias Señor por los alimentos recibidos. Pero eso más que todo, no es más. Si estamos en la casa, también exactamente lo mismo. Y cuando está el padre o cuando viene el padre Alex, lo mismo, ¿verdad? Y damos la gracia y bendecimos los alimentos también. ¿M? Así que esa es la forma como actuamos. Eventualmente, querido Rodolfo, no sé si respondemos a la consulta. Sí, muchas gracias. La verdad preguntaba porque hay como consejos del día a día que al menos por mi parte yo últimamente me he acercado mucho más al cristianismo, pero antes así como muy, muy de lejos. Entonces hay cosas que en el día a día como que necesito que, claro, que alguien que lo practique diariamente me lo diga de repente. Así que muchas gracias. Ahora bien, querido Rodolfo, te quiero hacer una pequeña observación práctica, nada más. ¿Sí? Eh, la señal de la cruz no lo hagas como espantando moscas. ¿Ah? No sé, voy a poner la cámara. ¿Sí? No la hagas así como, Ah, no, claro, claro, sí. ¿ah? ¿cómo? No lo Como vi. que, Ah, ya. Era como así. Ya. Sí, como lo hacen los griegos. Ah, claro, ya, sí, sí. No. O sea, hay que hacer la señal de la cruz sin vergüenza. ¿Ah? Claro, sí. Como lo harían los, piensen cómo lo harían los mártires. ¿Ah? Entonces, claro. Claro, hagan la siempre señal de la cruz. con mucho respeto, la verdad. Exacto, no le hagáis ni oculto, ni así tapadito. Sí, Con orgullo. Eso es Mm, súper importante para mí. claro. Y yo creo que eso es muy importante para todos nosotros también. Como Así decía el que apóstol Pablo, que decía que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Entonces, es nuestra gloria. exactamente. Y que ante la señal de la cruz, hasta los demonios se espantan y tiemblan y salen corriendo. ¿M? Mm. Entonces, eso es muy importante, querido Rodolfo. Nunca estarla ocultando, ni claro. menos hacerla como espantando moscas. Muchas gracias. No hay por qué. Querido Crisóstomo, Ignacio quiere hacer una consulta y ahora está levantando la mano Jeremías. Ya, Ignacio, que parece que lo había puesto antes. Adelante. Hola, tengo una duda con respecto a, yo sé que, por ejemplo, históricamente la Iglesia Católica Romana prohibía
la lectura de la Biblia, o sea, la Biblia solamente estaba en latín y la misa era, creo que también en latín. Y quería consultar si históricamente en el caso de la Iglesia Ortodoxa, eh, mm, siempre se permitió digamos, la lectura de la Biblia para sus feligreses o en algún momento estuvo prohibida. Mira, lo que en la Iglesia Ortodoxa siempre lo normal fue que la liturgia se haga en la lengua vernácula, que es la lengua que se habla. Entonces, y asimismo también con la Sagrada Escritura. También estaban en la lengua que hablaran, valga la redundancia, los hablantes de la lengua. Tenemos el caso de San Cirilo y San Metodio, que ellos hicieron todo un alfabeto para poder evangelizar a los pueblos que eran los pueblos eslavos. Eh, Así que sí, siempre estuvo permitida. Igual hay que entender de que en la antigüedad había mucho más analfabetismo y también no existía la imprenta. Entonces era difícil que un ejemplar de las Biblias pudiese estar en cada casa. Era algo bien difícil. La gente en general escuchaba la Sagrada Escritura y como hablábamos, esto que hacían los padres del desierto, memorizaban versículos, los meditaban después pacientemente en sus casas. Eh, Esa es la respuesta que te puedo dar yo. No sé si alguien quiere agregar más. Quiero agregar otra cosa, una pequeña cosa, querido Crisóstomo, respondiendo a Ignacio. Dentro de la iglesia ortodoxa, querido Ignacio, la iglesia, por ejemplo, dentro de la iglesia rusa, la iglesia griega, la iglesia serbia, los idiomas en los cuales se hace la liturgia son los idiomas antiguos. Por ejemplo, en la iglesia rusa se tiende a creer, por las personas que no hablan ruso o los que no entienden ruso, se cree que la liturgia se hace en ruso. No se hace en ruso, se hace en eslavónico, que es un idioma muy antiguo, es el idioma antiguo ruso. Y de hecho las cosas no están en ruso, están en eslavónico. Te lo digo yo porque tuve que aprender eslavónico. Entonces, lo mismo que en serbio, en griego, son idiomas antiguos, no son los idiomas que hoy se hablan en los países respectivos, no son los idiomas, no es el griego moderno, no es el ruso moderno, que es el cirílico, la liturgia y las lecturas no están en cirílico, están en eslavónico. Entonces, muy poca gente entiende lo que se está diciendo en la liturgia. Es como si en Chile se empezara a hacer la liturgia en latín y toda la lectura en latín. Muy poca gente entendería porque nadie habla latín hoy día en Chile, ¿me entiendes? Hay una sola iglesia, y creo que así es, dentro de las iglesias ortodoxas, que sí hace las cosas en el idioma natural que hoy se habla. Por eso es el esfuerzo que se hace esa misma iglesia para que se haga en el idioma vernáculo de cada país en el cual misiona. ¿Cuál es esa iglesia ortodoxa que mantiene ese idioma que se habla el día de hoy en ese país? Pregunto a ver si a alguien se le ocurre. La iglesia rumana. La iglesia rumana es la única iglesia que utiliza el rumano normal para hacer la liturgia en el lenguaje normal. Entonces, las lecturas en rumano se hacen en rumano y la liturgia rumana se hace en rumano. No se hace en el idioma antiguo. Quizás se utilizará alguna frase antigua, por ejemplo, Cumpache, Cumpache, Domnul Luisana Rugan, o sea, en paz, cum. Pero hay ciertas traducciones que dicen in pace, in pace Domnul Luisana Rugan, o sea, en paz. ¿Ah? Entonces, hay ciertas iglesias o ciertos oficios que tú vas a escuchar cumpache o impache, eh, pero es una palabra que todavía se mantiene y que dentro del idioma rumano también se mantiene. Recordemos que en Rumania, después de la caída del socialismo, del comunismo, se modificó el idioma rumano y se simplificó.
Entonces la iglesia no lo quiso simplificar y lo quiso mantener un poco más anticuado, si se puede decir así. Pero el idioma sigue siendo rumano, ¿me entienden? No así en el idioma ruso, que yo les podría después mostrar en Concepción los textos eslabónicos con respecto a los textos en cirílico, que no tienen nada que ver, los números no tienen nada que ver y es muy complicado de aprender, muy complicado. Lo mismo que en griego. Eso, querido mío. Gracias. Parece que alguien más. eh, Jeremías y Catherine. Jeremías, dime. Una pregunta quizá un poco anterior a lo que es la lectio divina, ¿Mm? que se suele preguntar mucho en todas las cosas, pero ¿qué se entiende por objetividad en este momento cuando hablamos acá en la iglesia o cuando ustedes mencionan objetividad? ¿A qué nos referimos realmente? A ver, no sé si estoy comprendiendo muy bien tu pregunta. Eh, Por Dale. ejemplo, se hablaba de una comprensión del texto tanto subjetiva como objetiva, Ya, simultáneamente. lo que yo quise decir es que hay una lectura literal, una lectura como aplicable para todas las personas, pero también hay una lectura que es aplicable a una persona en particular, ¿no? Eh, es como decir, eh, no sé, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso dice un versículo bíblico. Entonces, amó Dios al mundo, entonces los ama a todos, ¿no? Pero también hay una lectura personal que es Dios me ama a mí también. Entonces, hay una lectura que quizás llega, por ejemplo, cuando llega para una homilía, por ejemplo, el padre predica a todas las personas que están escuchando. Pero también hay una parte relativa y subjetiva en que cada uno aprende algo que le llega directamente a su propia vida, que lo interpela, que lo confronta, que le hace pensar en su propia experiencia. Entonces, eso es lo que yo más o menos quise decir. Quizás no eran las palabras correctas, objetivo y subjetivo, pero fueron las que salieron. Y eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias, Cristo. Ya, de nada. Catherine. Una pregunta súper cortita y es, ¿qué puedo así como adquirir para poder leer la Sagrada Escritura en papel? ¿Es la Biblia esta que venden siempre en las ferias o algún otro libro en específico? Bien, buena pregunta. Miren, lamentablemente todavía no tenemos una traducción ortodoxa que tenga específicamente los libros que nosotros tenemos, pero la más cercana son las Biblias católicas, ¿ya? Yo la que Ujú. más uso actualmente es la Biblia de Jerusalén. Eh, sí, se la voy a mostrar, permiso. Estas son las tres Biblias que suelo usar más. Esta es la Biblia de Jerusalén, es una versión de bolsillo que tiene... Uy, ahí está, la Biblia de Jerusalén. Y me la compré en Argentina, no sé si se consigue acá, yo creo que sí. El- Esta otra Biblia, bueno, esta es una Biblia católica, o sea que tiene los deuterocanónicos, por lo menos la mayoría de ellos, y faltan unos cuantos que son propios de la Iglesia Ortodoxa. Después está esta otra Biblia, se llama la Biblia del Peregrino, que es una traducción católica también, que es dirigida por un erudito que se llama Luis Alonso Schöckel que también es muy buena y tiene algunos comentarios que ayudan a comprender abajo también relaciones intertextuales entre un versículo y otro. Esta le llama la Biblia del Peregrino, ¿ya? Y esta, la verdad que me ha acompañado toda la vida. Esta, lo malo que tiene es que le faltan los libros deuterocanónicos porque esta es una Biblia protestante, es Reina Valera, pero en realidad la mayoría de los versículos de memoria que me sé, me los sé de acá, porque desde chico siempre estuve muy familiarizado, así que también le tengo harto aprecio a esto. Así que eso yo lo que te recomendaría, lo que te recomendaría sería la Biblia de Jerusalén, si la puedes conseguir.
Ay, Y ya, el, muchas gracias por todo. sí. Y por el otro lado, también es bueno tener distintas versiones, ya que nosotros no leemos griego, la mayoría de nosotros no leemos griego, lo ideal sería poder leer la Septuaginta, pero ya que no lo hacemos, podemos comparar distintas traducciones. También podemos buscar en las etimologías, buscar cuál es lo que está escrito originalmente, pero a veces no se puede. Entonces, buscando distintas traducciones, nos podemos dar un ejemplo más claro de lo que está escrito en el texto. Bien, chicos y chicas y padres, muchas gracias por toda la atención. Yo creo que ya vamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias por la atención, por la presencia y bueno, espero que todo esto nos pueda servir también para ir creciendo en el conocimiento del Señor y también en la práctica de este conocimiento. Así que gracias a ustedes también.